Continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg con la pregunta 20. En la pregunta 19 vimos cómo todo esto que hemos hablado respecto a nuestra necesidad de salvación, a nuestro estado del pecado por nuestra naturaleza humana pecaminosa, por la transgresión de Adán, por nuestro propio pecado, que acrecentamos la deuda, que no podemos salvarnos, que ninguna mera criatura puede salvarnos, que solo aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios puede salvarnos. Todo esto está revelado en el Evangelio que está enseñado y proclamado a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis 3:15, con la promesa de que la serpiente será derrotada, como todo eso se elabora a lo largo del Pentateuco, en la historia de Israel, en la historia de los patriarcas, como todo eso que se ve en el Pentateuco se elabora en los profetas, en los escritos de sabiduría, y como es revelado completamente en el Hijo, en el Nuevo Testamento, con la encarnación del Verbo, con la encarnación de la palabra y todo lo que nos revela respecto a lo que verdaderamente significa el Evangelio a lo largo del Antiguo Testamento. Todo apunta a Él, todo se trata de Él, y este es el gran Salvador que vimos también, Jesús, el Mesías, el Redentor del mundo. ¿Sí? Esto es lo que se nos ha enseñado hasta ahora, todo en la Biblia, y ahora nos dice, para continuar con todo esto de nuestra salvación, nos pregunta el alcance de la salvación. La pregunta 20 dice: ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Por un hombre, por Adán, llegó la muerte, llegó el pecado, entró el pecado al mundo, por la transgresión de un hombre, todos somos pecadores. La pregunta que hace el catecismo, cuya respuesta es bastante obvia para todos nosotros, y es: este primer Adán trajo la condenación de muchos. ¿Es esa misma cantidad de personas que pereció en Adán salvo por Cristo? La respuesta claramente es no, no todos. Y no debería ser una sorpresa para nadie, es claro para todos nosotros que incluso dentro de nuestras familias, incluso en nuestros grupos cercanos de amigos, en nuestro trabajo, en el mundo que conocemos, familia lejana y más allá, no todos son salvos por Cristo, no todos son salvos en Cristo. Y empezamos con esa primera realidad. No, no todos. Y no es una sorpresa para nadie. A pesar de que Jesús es el Adán postrer, el verdadero y último Adán, que venció y triunfó donde el primer Adán falló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No todos ponen su fe en él. Y este es como el tema que vamos a ver eh, en la segunda parte. Pero es clara, la enseñanza de la Biblia es clara en este respecto. Empezamos por Mateo 7, 13, 14, que nos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Enseñanza clara: hay dos grupos de personas, hay dos caminos. Por un camino y una puerta se llega a la destrucción, por otro camino y por la otra puerta se llega a la vida. Y no todos los muchos que entran por la destrucción son los pocos que entran por la vida, y los pocos que entran por la vida no son los muchos que entran en la destrucción. Estos dos grupos de personas tienen caminos separados y llegan a destinos separados. Mateo 22, 11 al 14 nos dice: cuando el rey entró a ver los invitados, notó que ya había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que, aunque hay muchos invitados, y podemos decir que el ofrecimiento, que el llamado general del Evangelio es universal para todos los hombres, no todos los que son llamados son invitados.
No todos los que son invitados, perdón, son escogidos para el banquete. No todas las personas a las que se les ofrece la invitación entran y no todas las personas que quieren entrar pertenecen. ¿Sí? Porque a fin de que este hombre estaba en el evento, estaba en la boda, no pertenecía a la boda y por eso lo echan afuera. Y por el lado positivo vemos que, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado de alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿qué nos dice acá el autor de Hebreos? Lo opuesto que nos dice, bueno, lo complementario de lo que nos dice Mateo en el pasaje anterior, y es, el ofrecimiento de Cristo fue por muchos, y a todos por los que Él fue sacrificado, una sola vez, les quitará los pecados. Y ya no va a volver para cargar los pecados de unos muchos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, entendiendo que no todos los seres humanos, no todos los que están hechos a la semejanza de Adán, no todos los que han heredado su culpa y el pecado en ellos y el pecado que vive en ellos y por el cual actúan pecaminosamente, voluntariamente, son salvados por Cristo, pero nos trae unas muy buenas noticias, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Entonces, esto puesto de una forma más simple es, todos los que ponen su fe en Jesús son unidos a Él por el Espíritu y reciben los beneficios de esta gran salvación que Él ha logrado. Todos aquellos. Acá obviamente dice, sino solo aquellos, pero ese solo aquellos no quiere decir que no son todos aquellos que ponen su fe en Cristo, sino que este es un grupo separado de no todos, ¿sí? Entonces acá hay no todos los seres humanos, muchos no van a aceptar, muchos no van a recibir a Cristo por fe, pero todos aquellos que ponen su fe, y acá habla de verdadera fe, no porque haya una falsa fe, sino porque la fe tiene una característica, así como Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, la fe por naturaleza es verdadera, ¿sí? La fe es puesta en la verdad, no existe una fe falsa. Toda fe es verdadera y toda verdadera fe es en Cristo por el Espíritu, y ahí recibimos los beneficios de esta gran salvación y somos unidos a Él como ramas a la vid verdadera. Entonces acá vamos a ver varios ejemplos en la Biblia donde vemos que todos los que lo reciben, todos los que ponen su fe en Cristo, son hechos suyos. Y los beneficios, algunos de los beneficios de esta gran unión. Empezamos por Juan 1:12, que nos dice, más a cuántos los recibieron, es decir, todos los que lo recibieron, todos los que lo reciben, todos los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Uno de estos grandes beneficios es la adopción. Y nos da el derecho Dios de ser hechos sus hijos al poner nuestra fe en Cristo. Y esto se complementa con el resto del libro de Juan, que fue escrito para que creyéramos que Jesús es el Cristo y al creer tuviéramos vida en su nombre. Nos dice, este nacimiento no es de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este nuevo nacimiento es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre, ni de ninguna voluntad humana, ni de este mundo, es una obra divina. Y cómo somos partícipes de esto, cómo somos unidos por la obra de Dios, por la obra de Cristo realizada en la cruz. Está aplicada a nosotros por fe en el Espíritu. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que se sabía, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. Todo aquel que cree en el Hijo, poniéndolo como en esta gran categoría, todos los que son salvos, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Acá tenemos fe, lo que ya se nos ha hablado, verdadera fe. El objeto de la fe solo puede ser Cristo, porque esa es la verdadera fe. Y los beneficios son vida eterna. Y esta vida eterna obviamente está unida a esta realidad de que somos uno con Él, somos unidos a Él
Isaías 53:11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Nos dice desde acá que este Mesías, el siervo sufriente, va a cargar con las iniquidades de todos aquellos con los que va a justificar. Entonces tenemos el beneficio, tenemos la causa de este beneficio. Si el beneficio es el efecto, la causa es que él cargó con las iniquidades de todos aquellos a los que justificó, porque ya esto fue prometido, fue profetizado y ya se cumplió en Cristo. Dios es satisfecho por la obra del siervo sufriente, por la obra del siervo victorioso, y como resultado justifica a muchos. Entonces tenemos todos estos beneficios. ¿Y cómo sucede esta justificación? A lo largo de la Biblia lo vemos desde Génesis 15, el justo es justificado por fe. Ese es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento. Fue uno de los grandes temas por los que la Reforma Protestante, que es la gran defensora de esta verdad, en una época donde esto se había corrompido. No porque la gente antes no creyera eso, todo lo contrario, esta ha sido la creencia histórica cristiana que después se fue corrompiendo a lo largo del periodo medieval, pero que si vamos a los padres de la iglesia, si vamos a los primeros teólogos medievales, si vamos a los grandes teólogos medievales, encontramos esta realidad de el justo es justificado por fe. ¿Y cómo sucede eso? Porque Dios en su misericordia y en su gracia nos da algo que no merecemos. Y acá es donde podemos unir todo este concepto de gracia que ya hemos visto. Si Dios salva a alguien, es claro en la enseñanza bíblica, en las 19 preguntas que hemos visto, incluyendo esta, que nadie puede hacer nada, absolutamente nada para merecer su salvación. Si el hombre es salvo, si el hombre es redimido, si el hombre es rescatado del reino de la oscuridad, de su pecado, de esa condenación justa que merece, ¿sí? Porque él no puede satisfacer la condena, pero el siervo sí, y esto lo vemos aquí en Isaías. Si es así, es por gracia, es por medio de la fe. Definitivamente todo el que pone su fe en Cristo, todo el que proclama el nombre del Señor será salvo. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es Señor, es salvo. Definitivamente esa es una verdad, y por eso hablamos de todo aquel, tantos, todo aquel que pone su fe, todo aquel que cree en Él, todo aquel que lo recibe, es unido a Él y recibe un montón de beneficios no merecidos. Y acá es donde unimos entonces esta realidad, que tenemos un único Salvador y una única salvación increíblemente grande, que esta ha sido revelada en las Escrituras y que no la merecemos. Que si alguien es salvo, como dijo el pasaje de Juan, no es por voluntad humana, no es por deseos naturales, no es por la sangre, sino es por la obra de Dios. Es imposible de otra forma ser salvo, es imposible de otra forma nacer de nuevo, sino es porque Dios nos hace nacer por el agua y el Espíritu, del agua y del Espíritu. Esta es la realidad bíblica. Todos los que ponen su fe en Cristo son rescatados, son redimidos, son restaurados, son salvos, son reconciliados a Dios, y todos estos grandes beneficios de esta obra aplicada a nosotros. Hebreos nos dice finalmente, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces tenemos este grupo de los que tienen fe, de los que tienen verdadera fe en Cristo, y por lo tanto, en vez de perderse, preservan su vida. En vez de ser condenados, somos restaurados. En vez de morir eternamente, vivimos eternamente. Y todo esto no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino por fe. Por fe en el que lo hizo, por el mérito del que lo logró, por el mérito del que sufrió por nosotros, del que pagó por nosotros, del que satisfizo al Padre, ¿sí? Y ese, como ya lo vimos, es el verdadero hombre, verdadero Dios, Jesús el Cristo. Y en la siguiente pregunta vamos a ver todo este tema de la fe. ¿Y qué es fe? ¿Y qué es fe? ¿Y por qué hablamos de verdadera fe? Pero si algo podemos sacar de esto, entre todos los dilemas que hay respecto a cuántas personas son salvas, es Dios
salva a todos aquellos que ponen su fe en él. ¿Sí? Todos aquellos que tienen verdadera fe, y el objeto de la verdadera fe, como ya lo he mencionado, solo puede ser Cristo, porque no hay ningún otro redentor, no hay nadie más que pueda redimirnos, no hay nadie más que pueda salvarnos. Lo hemos visto en el catecismo, conocemos nuestro estado, conocemos que ninguna mera criatura puede salvarnos, solo puede haber un salvador. Y si tengo acceso a esas salvaciones únicamente por fe, algo que yo no merezco, algo que alguien hizo por mí, y ese puede ser solamente Jesús, el objeto de la verdadera fe. Todos aquellos que proclamen que Jesús es Señor verdaderamente, podemos incluso decir Señor y Salvador. ¿Sí? Él es el gran soberano, Él es Dios el Hijo encarnado. Él es el Salvador del mundo, porque Él es Señor, Él puede ser Salvador. Y todo eso entonces que hemos visto de la realidad de nuestro estado, de nuestra necesidad de salvación revelada en las Escrituras,